Satanás. Es el mensaje de esta noche, así es que vamos a escuchar y a ser bendecidos por la palabra de Dios. Bueno, como nos acaba de dar el tema, hermano, esperemos que a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes le beneficie este tema. Claro que sí, haciendo la invitación para que se quede con nosotros, también siga en sintonía nuestra toda esta semana, porque vamos a estar todos los días, toda esta semana con el mensaje de Apocalipsis al alcance de todos. Así es que sin más preámbulo, hermana, vamos a pasar adentro del templo para escuchar la palabra de Dios. Exacto, no se vayan, estén con nosotros. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, aquí estamos, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso. Esta noche continuaremos, no sé, tienen que hacer algo para... Creo que tengo todo conectado aquí, pero... Ok, vamos a esperar. En esta noche seguiremos nuestro estudio. Segundito. Seguimos con nuestro estudio de las iglesias de Apocalipsis. Esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. La palabra de Dios dice que 2 veces, dice en este capítulo que vamos a ver, capítulo 2 de Apocalipsis, donde estamos, que el trono de Satanás está en Pérgamo. Vamos a ver que ahí está su morada también. Vamos a estudiar todo eso. Voy a pedirle que ahí donde están sentados, reverentemente inclinemos la cabeza para pedir la bendición de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, en este momento imploramos tu divina presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros esta noche, que Él toque nuestros corazones, nos ayude a entender la época profética, histórica en la que estamos viviendo y cómo es que tú quieres que nosotros vivamos en estos últimos días. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Abre nuestra mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a seguir el mismo patrón que hemos venido siguiendo en esos estudios, donde primero vemos cómo Jesús aborda a la iglesia, segundo, cómo Jesús se dirige a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver la evaluación de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Número 4, también estudiaremos la exhortación de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Número 5, la promesa de Jesús para los vencedores en la iglesia de Pérgamo. Y terminaremos con el llamado de Jesús a escuchar el Espíritu. Así que entremos de una vez cómo Jesús aborda a la iglesia de Pérgamo. Jesús aborda a la iglesia de Pérgamo de la misma manera que aborda a las 7. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya en todas las noches me he explicado que el ángel se refiere al dirigente de esa iglesia. Así que este mensaje está no dirigido a la iglesia, sino está dirigido al dirigente de la iglesia. Y hemos dicho todas estas noches que queremos decir que tal como es el dirigente, así es la iglesia. Si es un dirigente ferviente, la iglesia es ferviente. Pero si el dirigente es débil espiritualmente, la iglesia es débil espiritualmente. Pérgamo, en los días de Juan, era la capital de la provincia romana del Asia Menor. Esa era la capital de todas las 7 iglesias, aunque Éfeso era la ciudad principal. Ustedes están familiarizados con eso, porque aquí en Estados Unidos las capitales de los estados generalmente son pequeñas cuando hay otras ciudades más grandes. Hay ciertos estados que la capital es grande, pero la mayoría de las capitales de los estados aquí en Estados Unidos son pequeñas. Así que Pérgamo no era pequeña, pero no era tan principal, tan influyente como lo era la ciudad de Éfeso. Estaba ubicado a 40 millas al noreste de Esmirna.
Pérgamo poseía la segunda biblioteca más grande, con más de 200,000 libros. Y esto es importante. Yo creo que todo cristiano debe saber esto. En aquella época, la biblioteca más grande del mundo estaba en Egipto y se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Pero su rival era la Biblioteca de Pérgamo. Y Pérgamo estaba creciendo en influencia, pero los egipcios no querían que Pérgamo creciera. Así que los egipcios decidieron no venderle papiro a Pérgamo para que ellos no pudieran escribir libros, ni pudieran reproducir libros. Así que ahora Pérgamo se ve en problema. Bueno, ¿cómo vamos? Los libros ya están viejos en la biblioteca, ¿cómo lo vamos a sustituir? Pues ellos crearon, la gente en Pérgamo vinieron con una idea mejor que el papiro. Ellos comenzaron a crear un material de pieles de animales tiernos. Y esas pieles de animales tiernos lo usaban para escribir. Y esas pieles de animales tiernos ¿cómo le llamaron? Pergamino, ¿verdad? Como la ciudad. De ahí donde viene la palabra pergamino. De ahí viene la palabra pergamino. Cuando ellos se vieron forzados, porque ya no podían tener el papiro que venía de Egipto, no lo podían tener, ellos entonces crearon el pergamino. Tenía más de 200,000 libros esa biblioteca. Ahora, lo que dije al principio que todo cristiano debe saber es que la razón por la cual el mundo entero se fue a la oscuridad, y déjenme explicar, dime un poquito más para atrás. En esta biblioteca estaban todos los grandes libros de todos los grandes pensadores. Estaban ahí en esa biblioteca, en las dos bibliotecas, en la de Alejandría y en la de Pérgamo. A veces nosotros pensamos que nosotros somos más inteligentes que aquella gente. Yo les puedo decir, bueno, no estamos muy seguros de eso. Yo les voy a contar. En esa biblioteca estaban los libros que explicaban cómo se hicieron las pirámides. Usted ve las pirámides y usted dice, caramba, ¿cómo hicieron esto? No tenían máquina. Bueno, nosotros pensamos que no tenían máquina. Ahora, ¿por qué? Lo que ocurrió fue que cuando llegaron los musulmanes, ellos le prendieron fuego a las dos bibliotecas. Destruyeron esas dos bibliotecas. Al esas dos bibliotecas desaparecer, el mundo entero se fue en oscuridad. Se perdió el conocimiento. En los años 1500, cuando viene el Renacimiento, fue que algunos libros que la gente lo tenía personalmente, ¿verdad? Lo tenían personalmente, comenzaron a aparecer algunos libros que no estaban en la biblioteca. Y ahí vino lo que se llama el Renacimiento. Comenzaron las artes y comenzaron las cosas de nuevo, porque comenzaron a aparecer esos otros libros. De hecho, déjenme decirle, unos 150 años antes de nacer Cristo, Ptolomeo, que era el rey de Egipto, le mandó una carta al sumo sacerdote judío, diciéndole que todos los libros estaban en la biblioteca de Alejandría, menos el libro de ellos, la Tanakh, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así que él le dijo al sumo sacerdote que tradujeran la Tanakh al griego para ellos tenerlo en esa biblioteca. Y así el sumo sacerdote nombraron 70, según dice la tradición, 70 judíos expertos en griego, quienes hicieron la traducción, toda la traducción del Antiguo Testamento, la pusieron en griego y se la mandaron a esa biblioteca. Es una manera como Dios también dio a conocer el mensaje. Así que Pérgamo era una ciudad importante. ¿Cómo se describe Jesús a la iglesia? Este es el punto número 2. ¿Cómo se describe Jesús a la iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Así que Jesús se identifica con esta iglesia como el que tiene una espada de dos filos en la iglesia.
Más adelante veremos por qué Jesús se identifica a esa iglesia de esa manera. Jesús a cada iglesia se identifica de manera diferente porque cada iglesia tenía su propio problema y esta descripción de Jesús era para ayudar a resolver los problemas que había en esa iglesia. Así que más adelante vamos a ver cómo funciona esto de esta espada de dos filos que Jesús tiene en su boca. En aquella época la espada era el arma más común. El que tiene la espada tiene el poder. La espada de Jesús tiene dos filos. Es la más poderosa de todas. Y es la palabra de Dios, como veremos más adelante. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Número 3, la evaluación de Jesús a la iglesia. ¿Cómo Jesús evalúa la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Esa es la primera parte de la evaluación. Jesús les dice, yo sé dónde ustedes viven, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era un importante centro religioso y tenía templo para muchas cosas. Pérgamo era, y déjenme preguntar a un mexicano, ¿cómo se llama la ciudad en México católica donde va más gente en procesiones y en petinencias? Ahí donde se reúnen todos los católicos una vez al año. ¿Dónde va más gente? ¿Cómo se llama la basílica? ¿En qué ciudad está la basílica? ¿Dónde en México? En el DF. Ok. En el DF está ok. Entonces, de toda parte de México van a la basílica. ¿Así es? Ok. En otros lugares no es en la capital. Ok. Pues Pérgamo era parecido entonces al DF. De todas partes del mundo venían a Pérgamo. Porque en Pérgamo ellos tenían templos. Pérgamo tenía templos para el dios Dionisio, para el dios Asclepio, para la diosa Atenas y para Zeus. Y vamos a estudiar algunos de ellos. Así que Pérgamo era una ciudad religiosa muy importante en aquella época. Mucha gente de todas partes del mundo concurría a Pérgamo a las festividades de esta. En la colina de Pérgamo, la parte más alta, estaba el altar de Zeus. A la distancia parecía como una silla o como un trono. Y cada día, todos los días, se veía el humo de los sacrificios ofrecidos a Zeus. Algunos teólogos piensan que por eso es que la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás, porque ahí estaba el trono de Zeus. Estas son ruinas del hospital del dios Asclepio en Pérgamo, donde Galeno, tal vez usted ha escuchado hablar del médico famoso Galeno de la antigüedad, él estudió ahí y él practicó la medicina en ese hospital. Cerca de la ciudad estaba el santuario de Asclepio, el dios serpiente de la sanidad. Nótese cómo el dios, la serpiente era el dios de ellos. Esa serpiente es lo que se llama Asclepio, el dios Asclepio, dios de la serpiente, el dios de la sanidad, era una serpiente. Y en el hospital anterior, ellos pasaban por las habitaciones de los enfermos y le pasaban una serpiente, una culebra, porque ellos pensaban que había poder sanador en esa culebra. Yo supongo que muchas mujeres no estarían muy contentas con ese tipo de cura, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que los médicos modernos que siguen
a Galeno, como a Galeno se lo considera el padre de la medicina, y ellos usan un palo, ellos tienen 2 serpientes, no una, tienen 2 serpientes. Los médicos, la medicina moderna, usa las 2 serpientes de Esclepio. Ese es el dios Esclepio. Y iba gente, como le digo, de todo el mundo buscando sanidad a Pérgamo. Y ahí estaba Galeno, uno de los médicos de la antigüedad más famoso. Imaginen, hermano, una ciudad donde 2 de sus dioses se llamaban Salvador, porque a Zeus se le llamaba Salvador y a Esclepio se le llamaba Salvador. Ahora imagínense usted siendo cristiano en una ciudad donde a estas cosas se le llama Salvador, cuando usted sabe que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien pueda haber salvación, sino en el nombre de Jesús. Así que esa era la situación que ellos enfrentaban en Pérgamo. Ellos enfrentaban esta situación de que estos dioses eran llamados Salvador. Además de eso, ellos enfrentaban la adoración forzada del emperador. Todo esto, hermano, junto convierte a Pérgamo en el lugar donde está el trono de Satanás. Todas estas cosas juntas. La adoración de Zeus, la sanidad a través del dios culebra y la adoración forzada al emperador. A Zeus y a Esclepio se lo llamaba Salvador. Y Pérgamo fue la primera ciudad en Asia Menor que exigió la adoración del emperador. Esto es importante. Ellos fueron los primeros en exigir la adoración del emperador. Y eso ocurrió antes de Cristo, ya eso venía ocurriendo. Con razón se le llama el lugar donde mora Satanás. Cada año, el otro problema que ellos enfrentaban, cada año todo ciudadano romano tenía que comparecer frente al magistrado romano y ofrecer una pizca de incienso al emperador y decir en voz alta, César es Dios. Y entonces recibía un certificado. La adoración del emperador era una prueba de lealtad a Roma. Ese era el problema que los hermanos en Pérgamo estaban enfrentando. Vivir en Pérgamo era muy peligroso para la vida espiritual del cristiano. Vivían en una atmósfera hostil para la fe. Estaban rodeados por religiosos paganos con prácticas de estilo inmorales. Todo esto hace a Pérgamo el lugar donde mora Satanás. No era fácil ser cristiano en esa circunstancia. Usted tendría, como hemos venido diciendo, usted tenía todos los años, usted tenía que ir a las oficinas del condado, llevar un poco de incienso, quemárselo al emperador y vocear en voz alta, el emperador es Dios. Si no, usted era desleal al gobierno. Como le decía el sábado, a nosotros nos esperan cosas similares. Porque llegará el tiempo en el cual si usted no tiene la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, usted no podrá comprar y vender. Y yo le he dicho, si la Biblia dice que usted no va a poder comprar y vender, es porque usted no va a comprar y vender. La Biblia no dice, no, pero yo me voy a encargar de ustedes sí podrán comprar y vender. La Biblia no tiene esa promesa. No tiene esa promesa. Dice, usted no podrá comprar y vender. Y es una realidad que nosotros no hemos querido enfrentar. Es una realidad que nosotros no hemos querido enfrentar. Eso va a ocurrir durante un tiempo que nosotros los adventistas le llamamos el tiempo de angustia previo. Y los ángeles no nos van a alimentar durante el tiempo de angustia previo. Los ángeles sí nos van a alimentar a nosotros durante el tiempo de angustia. Pero ¿de qué nos vale a nosotros saber que los ángeles nos van a alimentar durante el tiempo de angustia cuando nos vamos a morir de hambre antes de que llegue ese tiempo? Por eso, hermano, el sábado posiblemente en la tarde voy a hablar sobre esto.
A nosotros se nos dieron órdenes de que nosotros teníamos que prepararnos para esa época. Nosotros no hemos hecho caso. Nosotros no hemos hecho caso. Nosotros pensamos, no, de alguna manera Dios se va a encargar de eso. Y esta expresión la voy a repetir el sábado. Imagínense ustedes que cuando Dios le dijo a Noé que haga un arca para que se salve él y salve los animales, imagínense que cuando ya el arca estaba a mitad de camino, Noé llama a la familia y le dice, bien, familia, es bueno que preparemos el arca, pero lo más importante es que prediquemos el evangelio. Ya no tenemos tiempo para preparar arca, ya el tiempo se acaba, ya los días se acaban, vámonos a dedicar a predicar el evangelio y olvidémonos del arca. ¿Hubiese sido eso obediencia a Dios o desobediencia a Dios? ¿Desobediencia? Porque Dios mandó, ¿quién mandó a hacer el arca? Dios lo mandó, ¿verdad? Bueno, a nosotros se nos dieron órdenes también de que nosotros teníamos que prepararnos para esa época y nosotros no hemos hecho caso a eso. Hemos puesto en tela de juicio todo eso. Y cuando llegue esa hora, la palabra de Dios dice, de hecho, aún durante el tiempo de angustia nosotros vamos a pasar hambre. Hay tres cosas que vamos a pasar durante el tiempo de angustia. Una es hambre, como ya les dije. Otra va a ser sed. Otra va a ser calor. Y otra, tal vez de la más triste, si usted se pone a imaginarse, es la demora. Va a haber una demora. Todos ustedes saben lo penoso que es que usted está esperando a alguien y ese alguien no llega. Va a haber una demora. Durante el tiempo de angustia va a haber una demora. Y en esa demora muchos se van a desesperar. Muchos se van a desesperar en la demora. Nosotros tenemos, hermanos, que volver a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos dedicar más tiempo al estudio de la palabra pura de Dios. La señora White tiene una cita en el Conflicto de los Siglos. Ella dice que para los últimos días Dios tendrá un pueblo que hará de la Biblia y la Biblia sola su guía. Y yo voy a repetir eso. Dice que en los últimos días Dios va a tener un pueblo que hará de la Biblia y la Biblia sola su guía. Y yo quiero ser de ese pueblo. Tenemos que volver a la Biblia, hermano. Tenemos tiempo para muchas cosas nosotros los adventistas, menos para la Biblia. Tenemos tiempo para la matutina, y yo no estoy diciendo que es malo. Tenemos tiempo para el folleto, no estoy diciendo que es malo. Pero caer de rodillas, como dice el Espíritu de Profecía, caer de rodillas con la Biblia en la mano y decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Comer su palabra. Nosotros hemos estado comiendo de platos ajenos, en lugar de comer directamente de la palabra de Dios. Y en los últimos días Dios va a tener un pueblo que hará de la Biblia y solo la Biblia su guía. Y ese tiempo está llegando, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido distraídos por otras lecturas. Estamos caminando por otras lecturas y hemos descuidado la palabra pura de Dios. Tenemos que volver a la palabra pura de Dios. Nosotros tenemos que ver si todo lo que nosotros predicamos está avalado por un así dice el Señor. Nosotros tenemos que revisar todas nuestras creencias y ver si verdaderamente eso está en la palabra de Dios. Si no, vamos a tener el problema de estos hermanos que una vez al año tenían que presentarse a quemarle incienso al emperador. Y nosotros, si no nos preparamos, tendremos que mentir para poder comer. Pues si no mentimos, no vamos a poder comer. Y vamos a tener que coger la marca en la mano. En la mano quiere decir, la cogemos por conveniencia. En la frente quiere decir, estoy convencido que es así. Pero en la mano quiere decir, la cojo por conveniencia, la cojo por engaño. Pero la palabra de Dios dice que todo el que coja la marca de la bestia,
beberá de la copa de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Y quiero decirle a mis queridos hermanos, entre paréntesis, la marca de la bestia no es un chip, eso no es creencia adventista. Esa creencia es protestante y se ha infiltrado dentro de nosotros porque nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso se están infiltrando dentro de nosotros esas cosas que no pertenecen a nuestras creencias. Vivir en Pérgamo, hermano, era peligroso. Usted tendría que enfrentar el acoso de estas religiones, el acoso de los judíos y el acoso del gobierno. Seguimos con la evaluación de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Sigue diciendo el mismo versículo: yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, qué lindo, hermano. Sin embargo, a pesar de todo esto, de que tú vives donde está Satanás, hermano, estar donde está Satanás no es fácil. Usted vivir donde está Satanás no es fácil. Si usted no ha tenido esa experiencia, mire, trate de no tenerla. No hay una cosa peor que vivir en un hogar donde reina Satanás. No hay una cosa peor que esa. Ser cristiano rodeado por Satanás no es cosa sencilla. Sin embargo, estos hermanos en Pérgamo, a pesar de vivir una ciudad mala y perversa, se mantenieron fieles. Dice: sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Cuando venga esta crisis de comprar y vender, nosotros tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios, fiel a su nombre y no negar la fe. Y no negar la fe, hermano. A pesar de todas estas circunstancias, los cristianos en Pérgamo se mantuvieron fieles a la fe. Ni siquiera, sigue diciendo el mismo versículo, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad, en Pérgamo, donde vive Satanás. Por segunda vez dice, donde vive Satanás. Si aquí lo repite 2 veces, hermano, es porque es cosa seria. Antipas, ¿quién es Antipas? Antipas es un nombre común en griego y se refiere posiblemente a un miembro fiel de la iglesia de Pérgamo que dio su vida por el evangelio. De acuerdo a la tradición católica, Antipas murió en la hoguera. Es interesante que a Antipas se le llama el testigo fiel. Note que dice el testigo fiel, porque ese es un título de Jesús. Cuando nosotros somos fieles a Cristo, Él nos da a nosotros uno de sus títulos. ¿No es eso hermoso, hermano? Cuando somos fieles a Cristo, Él nos da uno de sus títulos. Mira, a Antipas lo llamó mi testigo fiel. Si usted va a Apocalipsis capítulo 1 y versículo, creo que está aquí en la pantalla. Sí, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Eso es un título de Cristo, el testigo fiel. Si usted va también al mensaje a la iglesia de la Odisea, como veremos más adelante, usted verá que Jesús se identifica a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel. Ya veremos por qué Jesús se identifica como testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Así que, hermanos, cuando somos fieles a Cristo, Él nos da uno de los títulos suyos. Qué hermoso, hermanos, que nosotros seamos fieles y Él nos dé el título de fiel y verdadero. Ese es otro de sus títulos. Fiel y verdadero. ¿A cuánto le gustaría? A mí me gustaría tener el título de fiel y verdadero. Yo quiero ser fiel y verdadero. Un título hermoso. Para yo lograr eso, tengo que ser fiel a Jesús. Y Él me dará ese título. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y Cristo tiene muchos títulos. Ustedes han visto durante toda la semana, hemos estado estudiando la manera como Jesús se identifica aquí.
Vuelvo y repito que el hecho de que aquí se mencione otra vez la morada de Satanás nos da a entender cuán difícil era ser cristiano en Pérgamo. No es fácil estar donde está Satanás. No es cosa sencilla. Número 4. La exhortación de Jesús a la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo le exhorta Jesús a la iglesia de Pérgamo? El versículo 14 del capítulo 2 dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Ya vimos en el versículo anterior que dijo que a pesar de todo eso, ellos eran fieles, no habían negado su nombre y todo eso. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificados a los ídolos y a caer en inmoralidad sexual. Los dos problemas que tienen estas iglesias: la comida sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. La iglesia de Pérgamo, querido hermano, era una iglesia dividida. Unos en la iglesia eran fieles como Antipas, pero otros querían rebajar las normas morales de la iglesia. Algunos se aferraban a la enseñanza de Balaam. ¿Quiénes eran los balaamitas? ¿Quiénes era esta gente? Fueron unos falsos maestros que azotaron a la iglesia primitiva. Vamos a ver algunas cosas de eso. Pedro nos habla de ellos. En el 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro habla de ellos. Dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas. Se dejan llevar por la depravada naturaleza humana, la inmoralidad sexual. Son atrevidos y son arrogantes. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y son una deshonra. Su mirada está cargada de adulterio. Se han apartado del camino recto. Se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad. Judas también lo menciona a estos falsos maestros. Judas versículo 11 dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Note la palabra. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por el amor al dinero, cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Los balaamitas, hermanos, eran un grupo de hermanos, y mañana vamos a hablar más de ellos, y de los nicolaitas. Prometí mañana hablar de ellos y hablar de Jezabel. Voy a hablar de los tres mañana. Los balaamitas fueron unos falsos maestros que se introdujeron en la iglesia. Tenía que ver con la moralidad. Trabajaban las normas morales. Note las palabras fuertes que leímos en la palabra de Dios acerca de ellos. Pero una característica, además de la inmoralidad en los balaamitas, es el deseo de dinero. Y, hermano, no necesariamente es el deseo de hacerse rico, de hacer mucho dinero, puede ser eso también, pero también incluye, hermano, en que cuando llegue la crisis de que usted no pueda comprar, vender si no tiene la marca en la mano y en la frente, usted agarrará la marca en sus manos, convirtiéndose en un balaamita, por beneficios, por los beneficios materiales. Muchos agarrarán la marca de la bestia y se convertirán en balaamitas. Ahora, note, hermano, que esta historia de los balaamitas
El versículo que sigue, versículo 15, dice, también tiene contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que en Pérgamo, en el trono de Satanás, habían fieles en la iglesia, pero habían otros que no eran fieles. Y estos dos grupos, los balaamitas y los nicolaitas. Hablaremos de ello mañana. No dejen de venir mañana porque vamos a hablar de los nicolaitas, de los balaamitas y vamos a identificar también a Jezabel de acuerdo a la historia, ¿no? De acuerdo a la época de allá. Ustedes han notado que no he traído esto a la historia eclesiástica, he querido concentrarme en cuáles eran los problemas que ellos tenían en aquella época, porque son los mismos problemas que nosotros tenemos en nuestra época. Así que mañana hablaremos de los nicolaitas. Número 4, la exhortación de Jesús a la iglesia. Así que arrepiéntete, de lo contrario pronto vendré contra ti. El consejo de Jesús a la iglesia de Pérgamo es similar al de la iglesia de Éfeso. Así que arrepiéntete, de lo contrario vendré contra ti. Es el mismo mensaje que se le envió a la iglesia de Éfeso. Ahora, hermano, cuando quiero hablar un poquito acerca aquí de Balaam, quiero leerle para que identifiquemos un poquito a los balaamitas esta noche. En la exhortación de Jesús a la iglesia, Él le dice, y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. La pantalla no mostró bien porque mostró el texto primero antes que la expresión. Pero si ustedes van a la Biblia, vayan a la Biblia, a ese versículo que está arriba, Apocalipsis 2:16, y donde dice, y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Ese ellos hace referencia a los nicolaitas y a los balaamitas. Dios va a pelear con la espada contra esos dos tipos de gente. ¿Okay? Ya nosotros identificamos a los balaamitas y dijimos que eran un grupo de falsos maestros que habían rebajado las normas, principalmente morales, y que venden la religión por el beneficio. Venden la religión por el beneficio. Ahora, lo interesante, hermano, es que a los nicolaitas y a los balaamistas, Jesús los va a matar con la espada que sale de su boca, pero es altamente interesante que Balaam en la historia también fue matado por la espada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí en el capítulo 22 de Número, versículos 23, 31 y 32, relatando la historia de Balaam, dice, cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía desenvainada, ¿qué cosa? La espada. Se apartó, el asna se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. El Señor le abrió los ojos y al ver Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Entonces el ángel del Señor le dijo, ¿por qué azotaste a tu asna 3 veces? Como puedes ver, Balaam, yo he salido dispuesto a no dejarte ir, porque tu camino me parece perverso. ¿Notan la palabra perversión? Tu camino me parece perverso. Había un problema en el corazón de Balaam. Había perversión. Por eso recomendó la inmoralidad sexual a Balac para de esa manera destruir al pueblo de Dios. Balaam tenía una mente sucia. Balaam tenía una mente sucia. Note, hermano, que la historia de Balaam
continúa aquí. Con la espada de mi boca pelearé contra los nicolaitas y contra los balaamitas. En número 31:8, claramente la palabra de Dios dice, y mataron también a filo de espada a Balaam, hijo de Peor. Cuando se armó la guerra contra los moabitas, ahí encontraron a Balaam y ahí mataron a Balaam a espada. Por eso en Apocalipsis dice que Dios va a matar con espada a los que siguen la doctrina corrupta de los balaamitas y de los nicolaitas. Note también lo que dice número 25:5, porque no solamente van a morir los que predican esa doctrina o enseñanza falsa, sino también aquellos que siguen esa doctrina. El número 25:5 dice, dijo Moisés a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Todos ellos, si usted lee el contexto de número 25:5, se dará cuenta que este es el problema de Balaam con las mujeres de Moab. Así que aquellos que se contaminaron también fueron acribillados por espada. Por eso, hermano, cada vez que Jesús se identifica a una iglesia de una manera, es porque esa manera de identificarse tiene un mensaje especial para esa iglesia. Él se identificó como el que tiene la espada de 2 filos en su boca, porque Él va a usar esa espada de 2 filos contra los que sigan la doctrina de Balaam y los que sigan la doctrina de los nicolaitas. Punto número 5, las promesas para los vencedores. ¿Cuál fue la promesa? Yo le dije, hermano, que mientras más avancemos en las iglesias, veremos que las iglesias son más corruptas, son peores. Pero también vamos a ver que mientras más avanzamos en las iglesias, las promesas son mejores. Y vamos a ver las promesas que se le hace a los vencedores. Hermano, vivir en una ciudad corrupta como Pérgamo y salir victorioso no es cosa fácil. Hay grandes promesas para los que salgan victoriosos. Y yo creo que nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo tan corrupto hoy que el Señor nos ofrece a nosotros las mismas promesas. Nosotros tenemos que buscar estas promesas. Vamos a ver las promesas que se le ofrecen a los vencedores. Dice al versículo 17, al que salga vencedor, daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. Hermano, amén, gloria a Dios. Noten, hermano, que los vencedores reciben una triple promesa. Número 1, comerán del maná escondido. Número 2, recibirán una piedra blanca. Y número 3, recibirán un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. Comerán del maná escondido. ¿Qué quiere decir la Biblia, comerán del maná escondido? Yo no tengo esta cita, pero si ustedes van al libro de Hebreos, al capítulo 9, no la tengo en la pantalla, pero si quieren rápidamente ir al libro de Hebreos, el capítulo 9, y el versículo 3 y 4, dice, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. El arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que resplandeció y las tablas del pacto. Cuando ya no iba a caer más maná, Dios le dijo a Moisés y Aarón que cogieran una muestra y la pusieran en el arca del pacto. Ocurre, hermano, que cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén y ya el profeta Jeremías sabía que el templo iba a ser quemado, Jeremías sacó el arca del pacto, lo sacó del lugar santísimo y de acuerdo a la tradición judía, se la llevó y la metió en una cueva en el monte Sinaí.
Y la tradición judía dice que ahí está escondido el maná. Y dice la tradición judía que cuando el Mesías llegue, el Mesías va a traer el maná. Por eso Jesús cuando apareció, él sabía que ellos creían eso. Jesús sabía que ellos creían que cuando viniera el Mesías, y ese maná él lo iba a traer. Por eso Jesús les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo, le dijo Jesús. Ese es el pan escondido. La Biblia le llama también a ese pan, ¿cómo le llama? Pan, comida o pan de ángeles. ¿Verdad? Comida. Dice Salmo 78, 25, los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlo. Hermano, esta es una promesa hermosa para los hermanos de la iglesia de Pérgamo. El comer, en lugar, hermano, de comer la comida sacrificada a los ídolos, Dios le ofrece a ellos comer la comida de los ángeles. Dios le ofrece a ellos comer la comida de los ángeles. Recuérdense que el problema principal de ellos era la comida sacrificada a los ídolos. Número 2, una piedrecita blanca. Perdón. Una piedrecita blanca. La piedra blanca de los vencedores de Pérgamo le traía a ellos una gran bendición. Vamos a estudiar esto. A los ganadores de los Juegos Olímpicos le daban un certificado que se le llamaba la tesera. Y esa tesera tenía el nombre del ganador y le daba derechos a honores especiales y a privilegios, entre ellos a la entrada a un gran festival de celebración. Se le daba esa tesera al ganador. La piedra blanca que se da a los vencedores de Pérgamo le da la entrada a participar del banquete celestial. Necesitamos esa piedra blanca porque es lo que nos da derecho a la entrada, hermano, en esa fiesta de celebración de victoria. A la entrada ellos tenían que mostrar su tesera. Nosotros también tendremos que mostrar nuestra piedra blanca, que es lo que nos da derecho a eso. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9 dice, regocijémonos y alegrémonos y demos gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, escribe, escribe, escribe. Bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esa invitación usted la recibe en la piedrecita blanca, en la tesera. Necesitamos esa tesera. Y esa tesera, lo único que nos la puede dar es Jesús. Y esa tesera es gratis. Lo más hermoso de todo es que es gratis. Y todos podemos ser vencedores porque nosotros no podemos vencer. Jesús venció. Tenemos que aceptar su victoria. Cuando la palabra de Dios dice que Él murió por nosotros, fue que Él murió por nosotros. Lo que nosotros adventistas se nos hace duro creer, hermano, es que Jesús no solamente murió por nosotros, Jesús también vivió por nosotros. Una vida que yo no puedo vivir. Tengamos cuidado si nos salvamos por las obras. La salvación es gratuita en Cristo Jesús. Y a todos los seres humanos nos agradan las cosas gratis. Nosotros tenemos que quitarnos la tendencia de querer salvarnos a nosotros mismos. Porque que está tratando, dice la señora White en El deseado de toda la gente, que está tratando de llegar al cielo guardando los mandamientos de Dios,
está tratando lo imposible. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. De hecho, hermanos, yo les voy a decir, estoy mirando el reloj, sí, voy a decirle, hermanos, porque necesito llamar la atención. Vayan conmigo a la palabra de Dios, para que ustedes vean cuál es el Evangelio. El Evangelio, hermano. Nosotros hemos cambiado el Evangelio. Déjenme leerle cuál es el Evangelio. Vayan al libro del libro de Romanos al capítulo 10. Romanos capítulo 10. Yo le dije, antes de leer esto, yo le dije que en el año 150 de nacer Cristo, Ptolomeo, rey de Egipto, le pidió al sumo sacerdote que tradujeran la Tanakh, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, aparte, la tradujeran al griego, y ellos lo hicieron. Pero mientras ellos lo hicieron, ellos tuvieron un serio problema. Porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Y ahora que lo estaban traduciendo, ¿cómo lo van a poner en la Biblia? ¿Para que los paganos lo pronuncien? Dijeron, no vamos a poner el nombre de Dios. Y ellos cambiaron el nombre de Dios. Y donde quiera que aparecía el nombre de Dios, ellos pusieron la palabra Señor. Y esta versión que yo tengo, la Reina Valera del 2000, que es una versión adventista, todo el Antiguo Testamento donde decía Jehová, ya no dice Jehová, dice Señor. No estoy criticando, está correcto. Jehová era un nombre falso. Se demostró que ese nombre es incorrecto. Nunca se llamó Jehová. Fue un error en los traductores. Pero lo que yo quiero decirle, hermano, es que esa Biblia Septuaginta era la Biblia que Jesús usaba. Cuando Jesús se paraba a leer en el templo, en la sinagoga, él usaba, era la versión griega. Esa era la Biblia que se usaba. La hebrea no se usaba porque ellos ni siquiera hablaban hebreo. En la época de Jesús no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Era lo que se hablaba. Y la Biblia era la Biblia griega. Y esa Biblia griega no tiene el nombre de Dios, dice Señor. ¿Ok? Señor. Ahora, vayan conmigo. Estamos para que ustedes noten. El libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos, hoy estoy en Colosenses, perdónenme. Romanos, capítulo 10. Me van a dar una oportunidad, yo soy lento. Buscando. Aquí estoy. Capítulo 10. Versículo 8, la última parte, pero vamos a leer la primera parte, pero yo quiero leer la última parte y seguir leyendo. Dice aquí al principio, vayan todo el mundo, por favor, no sé si pudiera alguien buscarlo y ponerlo en la pantalla, pero dice así, entonces, ¿qué dice? La palabra está, y esa palabra está en mayúscula, que quiere decir la palabra de Dios, está cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, nótese bien que esto es lo que Pablo predica. Este es su tema. Y cuando usted lee la Biblia, por eso yo les dije, hermano, nosotros necesitamos volver a la Biblia porque nosotros hemos cambiado el Evangelio. Esto era lo que Pablo predicaba. Nótelo como dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca confiesa que Jesús es el Señor, ahí estamos en problema. Ahí estamos en problema, porque ese no es el nombre de Él. Vamos a decir por ahora, porque no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero vamos a decir como dicen algunos, Yahweh. Ese no es el nombre. Si confesares con tu boca que Jesús es Yahweh y en tu corazón cree que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio. El Evangelio, hermano, es creer que Jesús es Yahweh.
Y si tú lo confiesas, esto es un requisito de salvación, es tú decir con tu boca y en voz alta que Jesús es Yahweh. Esto es lo que Pablo predicaba. Y usted lo lee en todo, desde que usted comienza a leer el Nuevo Testamento, usted ve el énfasis. Pero seguimos leyendo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el Señor de todos y es generoso con todos los que le invocan. Ahora, hermano, abran los ojos aquí, versículo 13. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Vayan ahí, usted tiene su Biblia ahí, nótense que si usted tiene referencia, que entonces aquí en el versículo 13 lo manda a Joel capítulo 2 y versículo 32. Vamos a Joel 2:32. Joel 2:32. Yo quiero que lo lea alguien que tenga una versión antigua, Reina Valera. Joel 2:32. Primero que lo encuentre, póngase de pie y léame a Joel 2:32. En una versión, la del 60, o una versión que no sea la 2000 que yo tengo en las manos. Joel 2:32. Joel 2:32. Sí, léalo, hermano. Ay, ay, ay. Está bien, es suficiente. Sí. Ahora, ¿por qué Pablo dijo en el nombre del Señor? Porque la Biblia que él usaba decía en el nombre del Señor, pero él sabía lo que quería decir eso. El Señor es Yahweh. Todo el que confesare con su boca que el Señor es Yahweh será salvo. ¿Ok? Ahora escuchen bien. Vayan ahora conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Este es el Evangelio, hermano. Este es el Evangelio. Nosotros hemos cambiado el Evangelio. Oiga el Evangelio. Dice así. Versículo 9. Hermano, el Padre le cambió el nombre a Jesús. Le cambió el nombre. Oiga lo que dice aquí. Dice así, versículo 9. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Yahweh, para la gloria de Dios el Padre. Ese es el Evangelio, hermano. Nota, hermano, que el Padre le cambió el nombre, le dio el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Le cambió el nombre. ¿No es eso hermoso, hermano? Creer esto, hermano, y aceptarlo por la fe, decir, bueno, la palabra de Dios lo dice, es lo que nos da derecho a la piedrecita blanca que nosotros necesitamos. Creer eso por la fe. Ese es el Evangelio, creerlo por la fe. Parece muy sencillo, hermano, y muchos por eso lo ponen, no puede ser. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Volvamos aquí a la pantalla, hermano. Promesa a los vencedores. Un nuevo nombre. Estamos con el nuevo nombre. Hermano, un nuevo nombre. Ese es el punto número 3. No cambié el número. Perdón. Debiera ser el número 3, un nuevo nombre. Ahora, hermano, lamento decir lo que voy a decir, que tal vez algunos no van a estar de acuerdo, pero usted tendrá que aceptar lo que la palabra de Dios dice o usted tendrá que hacer otra cosa. Un nuevo nombre en la palabra de Dios representa una nueva relación con Dios. Cuando usted entra en una nueva relación con Dios, Dios le cambia su nombre.
Dios no le cambia su carácter, Dios le cambia su nombre. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Génesis, ahí está en la pantalla, Génesis 17:5. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Dios le cambió el nombre a Abraham, no le cambió su carácter. Ese cambio de nombre es una nueva relación entre Dios y Abraham. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice así, Génesis 32, 27 y 28, hablando de Jacob en su lucha con el ángel. Y el varón, el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y los has vencido. No me diga usted a mí que el carácter de Jacob fue cambiado, porque Jacob no cambió su carácter. No cambió su carácter. Y podemos seguir leyendo más, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Es una nueva relación, hermano. Nosotros necesitamos una nueva relación con Dios. Si Dios quiere esa nueva relación con Él, Él nos va a dar un nuevo nombre que solamente usted lo va a saber. Nadie más lo va a saber. Nadie más lo va a saber. Usted necesita una nueva relación con Dios para que Él le dé un nuevo nombre. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Un nuevo nombre es una relación nueva con Dios. Isaías 62, 2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre que la boca del Señor nombrará. Note otro versículo. Isaías, el capítulo 65, versículo 14 y 15. Aquí hablando de los buenos y de los malos. Noten la diferencia entre los buenos y los malos aquí. A mis siervos los verán cantar con gozo alegre, pero a ustedes clamarán con dolido corazón y chillarán con espíritu quebrantado. Ustedes dejarán su nombre para que mis elegidos lo usen el nombre de ustedes como maldición. Yo soy Dios, el Señor, y voy a quitarte la vida, y a mi siervo le daré otro nombre. En la Biblia, queridos hermanos, un nuevo nombre siempre ha representado una nueva relación con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, una nueva relación con Dios. Les dije, hermanos, cuando estudiamos en la iglesia de Éfeso, que el primer amor se pierde cuando se pierde la devoción matutina o el estudio de la palabra de Dios. Usted perdió eso, usted comienza en declive. Se perdió el primer amor y se pierden las primeras obras. Nos enfriamos y nos morimos. Tenemos que volver a reconciliarnos con Dios, hermanos. Necesitamos una reconciliación con Dios, y en esa reconciliación con Dios, Dios nos dará un nombre, y ese nombre solo lo sabrá usted y Dios. Nadie más lo sabrá. Número 6, hermano, el llamado a escuchar el Espíritu. Note lo que dice la palabra de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Notan, hermano? No dice lo que el Espíritu dice a la iglesia en singular, sino a las iglesias. Hermano, cada uno de estos 7 mensajes usted tiene que hacerle caso, si usted tiene oído. Hay que hacerle caso a lo que el Espíritu dice a todas las 7 iglesias, en plural. Hacerle caso a estas amonestaciones que Él nos ha dado. Y esta noche, hermano, tenemos esta triple promesa. Una triple promesa. Se nos va a dar a comer del maná escondido. Se nos va a dar una piedrecita blanca, que es la que nos da derecho al banquete celestial. Y se nos va a dar un nuevo nombre con Dios. Dios te bendiga, hermano. Yo te espero mañana. Necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de Dios. Salvación es en Jesús. No hay salvación en ningún otro sitio. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. El Evangelio es simple y no es complicado. Nosotros los humanos lo hemos complicado. Le invito a ponerse de pie y tener una oración de consagración.
Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta noche, nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo a tu presencia para poner a cada persona en esta iglesia de Emmanuel, en esta ciudad de Irving, que tú la tomes como enteramente tuya. Padre, tú eres el único Salvador, y aquí todos necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. No necesitamos a Zeus, porque Zeus es un falso Salvador. No necesitamos a Esclepio como Salvador, porque él es un falso Salvador. Necesitamos a Jesús de Nazaret. Ven a nuestros corazones, llénanos de poder, llénanos de tu gracia. Santifícanos en tu palabra, en tu verdad. Crea en nosotros un nuevo corazón y una mente limpia y renueva en nosotros un espíritu recto dentro de nosotros. Bendícenos a ir a nuestros hogares con tu Santo Espíritu, que es lo que nosotros más necesitamos, para que Él siga tocando nuestros corazones y nos siga trayendo a este lugar para seguir aprendiendo de tu palabra. En el precioso, glorioso nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Nuevamente gracias por estar con nosotros y por estar aquí presentes el tema, hermano. ¿Qué le pareció el tema? Maravilloso, hermanas. Sin duda hemos aprendido en esta noche lo difícil que es estar en medio de la sinagoga de Satanás, como lo estaba la iglesia de Pérgamo. Pero hoy el pastor nos mostró a la luz de la Escritura que hay un pueblo vencedor aún en medio de la sinagoga de Satanás, más que todo. Amén. Y no solo eso, sino que los que seguimos a Dios, los que somos fieles, nos cambiará el nombre. Claro, tenemos esa triple promesa. Y esa promesa también es para usted, nuestro querido oyente, nuestro querido televidente. Así es que esperamos que esta noche usted haya abrazado esas promesas y se haya aferrado a Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que hayan sido bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Así es que, hermano, invitándoles para el día de mañana que sigue este ciclo de conferencias del Apocalipsis al alcance de todos. ¿Cuál sería el tema o cuál va a ser el tema primeramente Dios mañana? El tema de mañana es Tiatira, no toleres a Jezabel. Que es tema tremendo que mañana vamos a ver. Así es que, hermanos y amigos que nos sintonizan, no se pierda mañana a partir de las 7:15 más o menos el pastor, 7:30 el pastor está iniciando el ciclo de conferencia mañana. Y mañana el pastor nos tiene un tema muy importante y muy bueno porque nos tiene prometido que son las 3 personas. Claro que sí. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, les invitamos para que mañana siga a través de esta su estación preferida, el Último Mensaje TV, el Último Mensaje Radio, que nos puede sintonizar a través de qué, hermana. A través de YouTube, el Último Mensaje TV, MixLR y Tuner Radio, el Último Mensaje, y también por Facebook Live, el Último Mensaje. Bien, nuestros queridos hermanos, así que un saludo para todos nuestros televidentes, radioescuchas, en cualquier parte del mundo, hermano. Nos escuchan, nos sintonizan, nos han dicho que nos han sintonizado en Ecuador. ¿En cuántas partes del mundo queremos mencionar? Porque vamos a resentir algunos por ahí, ¿verdad? Sí, no vamos a terminar como Sí. que se nos va a pasar uno y usted mismo lo ha dicho, alguno va a decir, ¿por qué no nos menciona a nosotros mejor? Para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, saludos para todos ustedes, que si se nos olvida un nombre, mejor decimos para todos los que nos escuchan y nos ven. Amén. Así que nuestra invitación sea para mañana a las 7:15 con el favor de nuestro Dios, en nombre de todo el equipo de control, en cámaras, en audio, en sonido, en controles. Muchas gracias por sintonizar esta su estación, El Último Mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que tengan una feliz noche. Se despide de ustedes, su amigo y siervo de Dios, Cedrico Caballero, en compañía de... Angélica Caballero, Dios los bendiga. Los esperamos mañana, si Dios así nos lo permite. Amén.